Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Qué gusto, buenas noches con todos. El día de hoy estamos aquí en un webinar más de parte del IPBF junto con nuestra comunidad de docentes, embajadores del IPBF y con un amigo de la casa, Francis Monroy, va a estar con nosotros conversando sobre esta nueva póliza, el Crime Manager. ¿Cómo podemos nosotros crear y tener estas estrategias para mitigar los riesgos de fraude y delitos financieros? Y mucho más allá de estas estrategias que va a compartir con nosotros Francis a lo largo de este webinar, también el cómo nosotros hemos incluido ya estos diferentes ramos dentro de nuestro programa de especialización en seguros, el cual en la nueva malla que la tenemos ya en marcha, del programa que arrancamos en el mes de enero, está ya listo con esta nueva perspectiva. Crime Manager y este tipo de estrategias que nos van a permitir mitigar estos riesgos financieros. Perfecto, permítame darle la bienvenida a Francis Monroy, como les decía, un amigo de la casa. Hola Francis, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Qué chévere vernos a los años a través de la tecnología de la pantalla, pero cuando conversábamos con Francis, precisamente él está en conjunto con varios de nuestros docentes en el IPBF compartiendo con sus alumnos y desde hace aproximadamente 23 años ya con el IPBF, Francis. 25. 25 años ya con el IPBF y claro, hemos tenido la suerte, quienes hemos sido alumnos de él, el poder compartir y adquirir ese background, ese conocimiento que él posee. Y hoy nos va a deleitar textualmente, porque vamos a poder compartir esa visión, esa expertise de cómo determinar estas estrategias para mitigar estos riesgos de fraude y delitos financieros con una póliza que para muchos no es tan habitual, no es tan conocida, pero que definitivamente es interesante para que todos los tengamos pendiente y presente en nuestras siguientes cotizaciones. Por recordarles la temática con la que vamos a trabajar, Francis va a compartir con nosotros información importantísima a lo largo de estos 40 minutos y en la parte derecha, sí, de sus pantallas, pueden colocar en el repositorio sus preguntas y sus respuestas y al finalizar los últimos 10 minutos de este webinar, Francis va a solventar las dudas que tengamos a lo largo de esta hora que vamos a pasar juntos. Así que les invitamos a que seamos muy propositivos en lo que vamos a trabajar, en lo que vamos a ver y más que nada que tengamos esa posibilidad de seguir interactuando en conjunto con nuestro experto. Francis, estamos listos para arrancar. Por favor, cuando tú desees, puedes iniciar con este webinar. Muchísimas gracias, Diego, y muy buenas noches con todos ustedes. Para mí es un gusto cuando el instituto me propuso hacer este webinar. Mi respuesta fue un sí inmediata, porque justamente como Diego lo decía, vamos a tratar un tema, si vale el término disruptivo, un tema que es absolutamente nuevo o muy nuevo y que normalmente en todos estos años que yo he estado trabajando con el instituto, pues es un tema que se empieza a dar, un tema que empieza a aparecer en el mercado como tal, que ya tenemos opción de hablar de esto en seguros en nuestro país y que en el mundo también ya tiene algunos años, pero sigue siendo un tema nuevo. Como bien decía Diego, yo soy parte de los instructores del instituto por más de 25 años
Y en ese periodo de tiempo ya importante, extenso, he vivido y he sentido en carne propia cómo los seguros van cambiando, cómo el riesgo va cambiando, cómo es necesario aprender, cómo es necesario además actualizarse permanentemente en el mundo de los seguros. Así que con mucho gusto yo he compartido con el instituto más de 3.500 horas efectivas de capacitación. Mi especialidad es la parte de ramos generales y la banca seguros. Yo también tuve el gusto de pertenecer a una aseguradora cuando nací el tema de la banca seguros. Actualmente yo trabajo en una empresa como consultor de riesgos y seguros en el área técnica. Así que les invito a que compartir estos minutos con este tema tan interesante. Primer punto. ¿Qué es esto del Crime Manager? Ustedes me dirán, ¿es una póliza? ¿Es una situación? Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Vamos a ver entonces esto del Crime Manager y estrategias para mitigar justamente ese delito de fraude y delitos cibernéticos. ¿Sí? He querido dividir esta presentación en 5 puntos. Vamos a hablar algo del riesgo. Yo soy un ferviente creyente que tenemos que conocer el riesgo, saber en qué terreno pisamos, pisar la cancha, para de eso nosotros proyectarnos hacia el entendimiento del riesgo y la generación de las soluciones de seguro, siendo clientes o para nuestros clientes, y que sean métodos efectivos justamente para utilizar los seguros a favor de esta mitigación del riesgo. ¿Sí? Entonces vamos a ver unos datos relevantes justamente en este tema de pisar la cancha. Quiero mostrarles algo que serían datos relevantes, entre comillas, se vuelven alarmantes, porque realmente este tema de los fraudes y delitos cibernéticos pasa a ser una situación de actualidad, y de actualidad en el sentido también de importancia en las pérdidas. Conversamos luego sobre los mecanismos para el manejo del riesgo, lo principal de esta charla, y luego nos enfocamos a qué nos ofrece el seguro para mitigar estas situaciones. Y puntualmente vamos a hablar al final del seguro crime, que también se llama infidelidad y riesgos financieros. La primera pregunta entonces sería, ¿qué es un crime manager? ¿O quién es un crime manager? Hace algunos años esto realmente ni se hablaba ni existía, pero actualmente empieza a sonar la necesidad de crear justamente este personaje que es un crime manager. Nosotros para nuestro estudio le vamos a llamar como un gerente de prevención de fraudes, un gerente de prevención de delitos, ¿sí? Desafortunadamente, hasta la actualidad, el riesgo en sí de estos fraudes internos y externos, al referirme a los internos quiero decir los fraudes que pueden cometer nuestros empleados, nuestros colaboradores, y los externos serían nuestros proveedores, nuestros clientes o finalmente terceras personas, ¿sí? Estaba diseminado en varios personajes en la empresa sin que exista realmente un personaje, un departamento que se encargue de lidiar y manejar, pues, precisamente este riesgo como tal. Entonces, en el mundo surge este nuevo puesto dentro de las empresas que justamente se llama el gerente de prevención de fraudes. Y es justamente la palabra fraudes la que vamos a utilizar o que nos va a sonar a cada rato en nuestra sesión del día de hoy. Les insisto, y vale la pena recordar, cuando hablemos de fraudes vamos a hablar tanto de la parte interna, los fraudes dentro de la empresa, y la parte externa dentro de la empresa. Comenzamos y vamos hacia la historia, una historia bastante remota, donde quiero conversarles sobre cómo ha ido evolucionando el riesgo desde los momentos más primitivos. No me he ido muy lejos, me he ido a un periodo preindustrial, es decir, etapas antes del siglo XVIII, donde el robo, que era la apropiación de bienes, ¿no?, se hacía de una forma muy rudimentaria, si vale el término. ¿Qué tenía la gente en ese momento? Tenía ganado, tenía animalitos, tenía lo que llevaban puesto, pues la vestimenta, algunos bienes personales, alimento.
Entonces, en esa época, el robo y la apropiación de estos bienes era muy básico, ¿no? Correspondía a esos bienes y, lógicamente, las medidas de prevención, las seguridades eran muy, muy simples, ¿no? No había mayor situación que decir. Luego, cuando realmente empieza a surgir esta necesidad de protegerse y este avance de los robos como tal, se da realmente con la revolución industrial y la urbanización. Nos estamos refiriendo ya al siglo XVIII y al siglo XIX. Estamos hablando entonces de industrias, estamos hablando de comercios, estamos hablando de agrupación de ciudades, ¿no es cierto?, donde el robo empieza a darse a ese nivel. Es decir, ya se habla de robos grandes a comercios, personas con más equipos, con más máquinas, con más bienes, empiezan lógicamente a aparecer estos robos ya importantes, direccionados, donde ya se tiene la policía, donde ya empieza a haber una seguridad básica en todas estas situaciones, ¿no? En los domicilios, en los comercios, en las industrias, ya se habla de todas estas medidas de seguridad. Posterior a esto, y nos vamos ya al siglo XIX, al siglo XX, ¿no? Que le he llamado la profesionalización del crimen. Aquí claramente empiezan a darse ya los grandes robos que nosotros hemos visto en un sinnúmero de películas. Empieza a darse el robo de parte de los mismos empleados que le roban a su empleador, ¿no es cierto? Empieza a darse ya el aparecimiento de sistemas de seguridad más avanzados. Hablemos de sistemas de alarmas, sistemas de monitoreo, sistemas electrónicos de seguridad. Aparece el Internet como una fuente de conexión, pero también empieza a aparecer el Internet como una fuente de poder acceder y robarse las cosas, ¿no es cierto? Y es nada más ni nada menos que del siglo XX hasta este momento hemos llamado como un periodo de disrupción tecnológica. Además ya de todas las transacciones, empieza a desmaterializarse la economía, ¿no es cierto? Ya la plata no es una situación de uso tan común, empieza a manejarse muchísimo lo que se conoce como el comercio electrónico, la economía electrónica. Y lógicamente aparece en consecuencia lo que se llamaría el crimen cibernético, ¿sí? Y en este cuarto punto yo quiero hacer un doble clic porque tal vez es el que menos conocemos, ¿sí? Y hablemos entonces un poquito más justamente de los delitos cibernéticos. Estamos hablando y nos remontamos al año 1980 más o menos, ¿no? La primera década, donde empiezan a aparecer con la informática los primeros virus y fraudes electrónicos. Los virus deben ustedes acordarse porque hasta ahora existen, que se les cuida y nos protegemos con un simple antivirus, ¿no es cierto? Resulta que estos virus empiezan a meterse en nuestras máquinas, empiezan a distribuirse, a reproducirse en nuestros equipos y tenían un sinnúmero de acciones en nuestra parte electrónica. Por ejemplo, había unos virus que nos sacaban mensajes al azar, inofensivos, otros virus que empezaban a dañarnos nuestra máquina, incluso algunos que nos dañaban totalmente, incluso físicamente a nuestros equipos, y otros que ya empezaron a robar información, ¿sí? Además de diseminarse, empezaron a ver qué hacíamos, qué visitábamos, y luego, claramente, con este tema de la información que empieza a centralizarse en los equipos, empieza un espionaje electrónico y también empieza a robarse ya la información personal o industrial, comercial de las diferentes industrias. Y es así que en el año 2000 tenemos el aparecimiento de este famoso phishing y el malware. Esto es de los años 2000 en adelante. ¿Por qué? Porque empieza a crecer el correo electrónico, empieza a crecer la banca digital y empieza lógicamente a haber esta agrupación, pues, o agrupaciones que empiezan justamente a ver la posibilidad de beneficiarse con ataque a cuentas bancarias. Empieza a aparecer en el correo este famoso efecto de la ingeniería social, que es justamente que los malhechores empiezan a querer robarnos información confidencial, contraseñas, datos bancarios,
credenciales de acceso mediante engaños, mediante un correo, mediante yo soy su banco, póngame su clave, o se metieron en su cuenta de correo, tiene que usted hacer el ingreso en esta página, con el afán de apropiarse de esta información y causarnos un daño económico, ¿sí? Y los malware, finalmente, que tienen que ver con ese software, ese código, que además de dañar las máquinas, roban información, incluso son capaces de tomar el control de sistemas enteros. Acuérdense ustedes, o deben ustedes conocer, de muchos casos donde programas que se han ingresado a nuestro equipo sin nuestra autorización y por un descuido, terminan dañándonos y secuestrando esos equipos. Entonces el malware empieza justamente a aparecer en esos años del 2000 en adelante. En relación nuevamente a los delitos cibernéticos, en la década del 2010, ya nos estamos acercando a la actualidad, crece este ransomware. Ya se hace una actividad ya reconocida y con nombre propio, que es justamente este robo de credenciales para apropiarse de sistemas electrónicos completos. Secuestran el sistema de un banco, secuestran el sistema de una aseguradora o de cualquier empresa en el afán de pedir rescates por devolver la información o devolver el acceso a esos sistemas. Empiezan también los hackeos, los ingresos no permitidos a grandes sistemas de información. ¿Por qué? Porque les interesa robarse los datos con diferentes fines. Puede ser por el simple hecho de secuestrarle y pedir un valor de rescate, pero también desafortunadamente si se roban, por ejemplo, tarjetas de crédito, cuentas bancarias en el afán de robarse dinero, en el afán de hacer transferencias masivas de plata y también de hacer diferentes tipos de daños. Empieza ya formalmente lo que se conoce como el fraude financiero, como lo conocemos actualmente. Y de aquí en adelante, ya estamos hablando pocos años de atrás, la famosa inteligencia artificial. Todo el mundo habla ahora de la inteligencia artificial y prácticas conocidas como, por ejemplo, el deepfake. ¿Qué significa esto? Fraudes más sofisticados, robo de criptomonedas y ataques a infraestructuras críticas, ¿sí? Al hablar de infraestructuras críticas ya estamos hablando de lo que ustedes deben haber visto muchísimo a niveles importantes en las noticias: ataque al Pentágono, ataque a la NASA, ataque a fábricas, ataque a entidades gubernamentales, que se entendería son o deberían estar muy protegidas. Ya los ciberdelincuentes han llegado a ingresar, atacar y cometer delitos y causar algún nivel de daño, incluso a ese nivel. Y ustedes me dirán, y hasta aquí llegamos, eso es lo que tenemos actualmente. Pues les tengo muy malas noticias, porque hay algo más de esto que está pasando actualmente. Y viene de la mano con un concepto nuevísimo que se llama la computación cuántica. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de esta nueva tecnología de los equipos o computadores cuánticos, ¿sí? Este tema de la física cuántica es un término un poquito antiguo. Les estoy hablando de los años 60, tal vez, donde la teoría de esto surgió, pero actualmente y tal vez en estos últimos 10 años es donde el apogeo de la computación cuántica ha ido en avance. Es decir, ya la física se ha llegado a la parte de la computación cuántica y tenemos ahora justamente fraudes usando computación cuántica, incluso inteligencia artificial cuántica. ¿Y qué tan importante o por qué es tan relevante este tema de la computación cuántica? Es que justamente esta nos permite realizar trabajos que para la computación normal eran tal vez imposibles o muy difíciles de hacer, ¿sí? La computación cuántica los hace con facilidad, llegando al punto de que la criptografía, cómo se encriptan, cómo se aseguran los sistemas de información actuales,
para la computación cuántica pasaría a ser bastante sencillo, bastante poco complejo descifrar esos sistemas de seguridad. Entonces, estamos en seguros y en general en lo que se llama la ciencia del riesgo, siempre estamos con una evolución importante y no va a dejar esto de pasar. Después de algunos años, posiblemente esta presentación y esta charla que estamos teniendo va a ser una charla desactualizada porque aparecerá algo más. Ustedes, insisto, hablamos de la computación cuántica, algunos de ustedes dirán, ¿de qué me están hablando? Y tal vez ya en pocos años este tema de la computación cuántica ya sea un tema obsoleto o que esté cayendo en la obsolescencia, ¿sí? Entonces, mi invitación, como les dije al inicio, es justamente mantenernos siempre actualizados en estos temas, porque frente al riesgo va a haber ciencia y tecnología para afrontar, para evitar, digamos, pérdidas por estas tecnologías y también, lógicamente, seguros que nos busquen una solución para este tipo de afectaciones. Vamos ahora con datos relevantes que tienen que ver con este tema del fraude, esta palabrita que yo les dije desde un inicio, vamos a usarle hoy mucho. Entonces, pisemos la cancha, delineemos el perímetro con información relacionada. El primer tema, el fraude aumenta año tras año, es imparable. Y al crecer hay mayores costos para las víctimas, es decir, pérdidas más grandes y también lo que habíamos hablado, este mayor grado de sofisticación técnica. En una muestra que se sacó en un periodo de 5 años en Europa, se determinó que el fraude o las pérdidas por fraude crecieron en un 18%. Imagínense ustedes, 18% en apenas 5 años. Y esto termina siendo un tanto exponencial debido a que ahora la tecnología no se ciñe a estas leyes que habían o que se habían definido en el crecimiento del número de transistores y el crecimiento de los sistemas informáticos, ¿no es cierto? Una ley que se llama la ley de Moore. Esto ya no está siendo aplicable, entonces ahora exponencialmente crece la tecnología, crece todo lo relacionado a la tecnología y claramente vamos a tener crecimientos más grandes en el tema también del mal uso de la tecnología para causar pérdidas. Estados Unidos estima que las pérdidas relacionadas al fraude corresponden al 5% de las ventas, ¿sí? Hay un estudio que nos decía que los empleadores en promedio pierden, por esta razón, $9 por empleado cada día. Imagínense las pérdidas inmensas que estamos hablando de las pérdidas relacionadas al fraude. Y ahora vienen noticias un poco más tristes o más sorprendentes, porque el 85% de las causantes del fraude están dentro de las mismas empresas y 55% de ellos son cargos que tienen gerencia media hacia arriba, es decir, empleados de confianza de la empresa. Nuevamente, las pérdidas que involucran a gerentes y ejecutivos son en valor 16 en el monto, la pérdida, ¿no es cierto? 16 veces más altas que la pérdida generada por los empleados promedio. Tristemente, solamente el 60% de las víctimas no han podido recobrar más de un 20% de la pérdida. Hay una muestra en Estados Unidos también de 50,000 negocios que quebraron y se descubrió que 1 de cada 3 de estos negocios quebrados tenían pérdidas relacionadas a deshonestidad y fraude, tanto de sus empleados como de las entidades externas, ¿sí? Y estas pérdidas iban desde un par de miles de dólares, llegando en algunos casos a pérdidas de billones de dólares. El tema que tenemos que estar conscientes es que todas las áreas de la empresa están expuestas al fraude. Algunas un poco más, algunas un poco menos. Pero esta frase de esta diapositiva, la que estamos viendo al final, es clave justamente para estas medidas de contingencia, medidas para mitigar los riesgos de fraude. Es decir, tenemos que involucrar a toda la empresa. Nuevamente, ¿qué más? Las empresas pequeñas están más expuestas.
en frecuencia y en montos. Y aquí encontramos una relación directa de estas pérdidas debido a los controles y procedimientos en general de prevención que son menos exigentes en dichas empresas. Un dato terrible, sacado del horno: estimamos que el costo global de delitos cibernéticos en el 2025, es decir, en este año, alcanzará los 10.5 billones de dólares. ¿Cuáles son los métodos más usuales por los que se comete el fraude? Hay dos grandes segmentos. La una es la apropiación de activos, ¿no es cierto? La típica apropiación de dinero por instrumentos financieros, por banca electrónica, robo de inventarios, equipos, provisiones, activos fijos de las empresas. Y la otra vertiente, o la otra parte, corresponde a corrupción y soborno, ¿sí? Es decir, aquí están los fraudes que involucran a ejecutivos, gerentes, empleados, actuando solos, en colusión, y también por eventos de terceros externos. También las pérdidas de corrupción y soborno estaríamos incluyendo aquellas que se realizan por extorsión, ¿ya? Extorsión sería apropiarse de bienes, de valores de una empresa mediante la violencia física, violencia psicológica, la amenaza a empleados que están a cargo de cuidar estos bienes. Más datos relevantes. Ahora, en relación al descubrimiento de las pérdidas, lo importante es descubrir, ¿no es cierto? Si ya no pude evitar descubrir la pérdida. Muy pocas pérdidas son descubiertas en los procesos de auditoría. Muchos de ustedes dirán, la auditoría está para eso, y es correcto. Los procesos de auditoría tienen mucho que ver con evitar que haya situaciones que no son normales en el desarrollo y normal funcionamiento de una empresa. Pero desafortunadamente la estadística nos dice que muy pocas pérdidas por fraude se descubren en este punto. Y no me van a creer, es un poco llamativo, la mayoría de las pérdidas se descubre como resultado de quejas de los mismos empleados o quejas de clientes o de terceros relacionados con el cliente como tal, ¿sí? Con la empresa a la que estamos hablando. Es por eso que como una de las medidas que siempre ha sido muy efectivas es el establecer una línea anónima para reportar o canales anónimos para reportar cualquier fraude, ¿sí? El 42% de los fraudes se detectan o se activan por denuncias a través de estos medios, ¿ya? Como les digo, un correo, una línea de denuncias, tanto para interna como para los clientes proveedores. Es importantísimo, ya vamos a hablar también un poquito más de eso. Y como es lógico, entre más sofisticados se vuelven los procesos transaccionales, ¿no es cierto?, por la implementación de la tecnología, hay más cabida a fraudes, más brechas, más, digamos, fraccionamiento o quiebres en los procesos más complicados, necesitan más controles, pero es justamente por ahí donde comienzan o donde se dan los nuevos cometimientos de fraudes. ¿Ok? Ahora sí, conversemos sobre los mecanismos para el manejo del riesgo, ¿sí? Este Crime Manager que hablábamos al inicio, o sus funciones, justamente tienen que ver con esto, con administrar, crear, verificar que funcionen estos mecanismos para el manejo del riesgo. Al inicio les decía, ahora en una empresa normal, incluso en grandes empresas, estos procesos de mitigación de fraude pueden estar diseminados entre varias cabezas diferentes, varias entidades, varios departamentos diferentes. Lo importante de este Crime Manager es justamente que él va a ser el integrador de estos procesos, el que va a interactuar, el que va a coordinar y supervisar todos estos puntos que vamos a ver con las diferentes áreas involucradas. ¿Cómo comenzamos? Por una evaluación integral del riesgo. Así como se hace la evaluación del riesgo, ustedes sabrán, en los seguros normalmente no me inspeccionan mi casa, me inspeccionan mi carro.
inspeccionan la planta, la refinería, lo que sea. En el caso del riesgo de fraude, el riesgo de fraude financiero, necesita también que se evalúe integralmente el riesgo. ¿Qué hacemos con esta evaluación integral? Descubrir el riesgo, ¿no es cierto? Entender qué es lo que necesitamos, entender los procedimientos que tenemos, entender las brechas de seguridad que podemos tener, en el afán de algo que vamos a repetir mucho en las próximas diapositivas, algo que yo le llamo la prevención, detección y respuesta. Todos estos esfuerzos van en el afán inicialmente de prevenir, y si no se puede prevenir, que por lo menos se detecte oportunamente y que el cliente tenga una respuesta adecuada y oportuna a esta contingencia que se pudo haber dado, ¿sí? Partimos también de un sistema contable robusto. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema contable, primero, que sea legal, o sea, que funcione dentro de lo que nos dice la ley, que contemple todas las situaciones, que sea seguro, ¿sí? Ahora todo es informático, ya lo sabemos, entonces que tenga seguridad en los ingresos, que tenga seguridad en quienes actualizan, cómo lo actualizan y que sepan actualizar y que lo hagan oportunamente. Nuevamente, políticas para evitar el fraude. Todas las empresas tienen que tener políticas para evitar el fraude y también los famosos códigos de ética. Y esto tiene que ser evaluado permanentemente, comunicado a los funcionarios y también verificado que ellos conozcan y sobre todo que ejecuten estas políticas para evitar el fraude y también que sigan a rajatabla el código de ética empresarial. También es necesaria la segregación o segmentación de funciones, como les llaman en otras empresas. Nadie puede ser dueño de un proceso de inicio al final. Lamentablemente, vemos todavía que muchas empresas en la actualidad, sobre todo pequeñas o familiares, hay personas que lo hacen de todo, ¿sí? Esta segregación de funciones busca que sean varias personas las que generen los procesos de entrega de productos, por ejemplo, o de entrega de fondos, ¿sí? El que recibe, por ejemplo, la orden de una factura, ¿no es cierto? La procesa, otro aprueba y otro emite el cheque. ¿Qué estamos haciendo con esta segregación de funciones? Es que básicamente habrán muchas cabezas que van a generar el producto final, que sería un pago en el ejemplo que les doy. Vemos también que esto nos va a servir para detectar errores o errores operativos que también pueden ser costosos porque 3 cabezas en el ejemplo piensan mejor que una. Y lógicamente, si hay intento de beneficiarse ilegítimamente de ese proceso, tendrían que ser 3 cabezas las que en connivencia tengan que realizar el ilícito. Entonces, esto de la segregación de funciones es un punto súper importante. Algo que vimos hace un ratito en la información es obligación de implementar canales de denuncias, correos, teléfonos anónimos donde las personas que intervienen o tienen interacción con la empresa hagan los contactos necesarios y reporten anónimamente cualquier eventualidad que tenga. Uno de las, como dicen, de la cadena, uno de los eslabones más finos siempre será el componente humano. ¿Qué hacemos ahí? Ver o verificar que los procesos de selección sean adecuados. Ver si las personas no han tenido problemas en este sentido en las otras o de las empresas que vienen. Hay que capacitarles, ya hablamos hace un momentito de las políticas, hay que capacitarles y recapacitarles, volverles a capacitar con todo el tiempo, tomarles exámenes y saber que están totalmente metidos en el tema de las políticas, en el cumplimiento y en su manejo ético. Para eso nosotros debemos hacer evaluaciones periódicas en el sentido de buscar esta debida diligencia y también que sepan bien cuáles son actividades o situaciones que representan un conflicto de interés. Hay que entonces enseñar, pero también controlar. Control de vacaciones.
Vital controlar que los empleados tomen vacaciones. Ustedes tal vez ya tengan mucha experiencia en seguros de fidelidad, en seguros bancarios, donde el asegurador exige que la persona tome sus vacaciones. ¿Por qué? Porque es justamente aquellos funcionarios que no sacan vacaciones donde puede estar alguna situación fuera de lo normal, ¿sí? Normalmente, si alguien está cometiendo un acto doloso dentro de la empresa, lo menos que va a querer es que le descubran cuando él salga de vacaciones. Entonces, tema vacaciones, importantísimo. Actualmente ya se está trabajando mucho en empresas medianas, grandes, y ya estamos yendo para las empresas un poquito más pequeñas, en la limitación de accesos, accesos físicos, accesos a sistemas, accesos a correos y también al uso de recursos de las empresas. Es vital para un buen control, para un racional control de bienes y valores, limitar accesos y también limitar al uso de recursos. Y en lo que son, por ejemplo, áreas críticas de la empresa, contabilidad, tal vez desarrollo de productos, el área de sistemas y las áreas, lógicamente, de almacenamiento de bienes, de mercaderías, tener revisiones físicas de ingreso y salida, ¿sí? Estos son los mecanismos que debemos nosotros implementar o supervigilar que se cumplan y que existan. Hay más, claro que hay más. Otro importantísimo es las famosas auditorías internas y externas. Estas, por ley, tienen que ser cumplidas, la interna de manera permanente, la externa en diferentes periodos. Lo interesante es que, claro, cada cual finalmente busca un objetivo bastante similar, pero tienen, digamos, dos corrientes diferentes, ¿no? La interna es de gente de la empresa, gente que conoce más los procesos, es permanente, y la externa, en cambio, es gente que va a venir con un segundo par de ojos a revisar justamente con una experiencia de la empresa, con experiencia del mercado, de otras empresas, a revisar que se estén cumpliendo todos los procesos y controles internos necesarios. Y vienen los mecanismos más modernos. Ahora es vital y necesario hacer inversiones en ciberseguridad y en concienciación de riesgos digitales. No basta con tener un buen antivirus, no basta con tener un buen firewall y todos los procesos que tengan que ver con equipos y canales cibernéticos, pues que tengan sus dobles factores de acceso, los tokens digitales, que ya muchos de ustedes deben ver que en sus bancos existen, sino también educar a la gente justamente en los riesgos digitales. No me sirve de nada tener una super seguridad cibernética si las personas no son conscientes de los riesgos y viceversa. Si las personas son conscientes de los riesgos y no tengo una buena seguridad cibernética, pues eso no camina a ningún lado. Implementación y autentificación biométrica, criptografía avanzada. Ya las claves, los pines de acceso ya son realmente anticuados, son muy vulnerables. Tenemos que ya llegar a lo que sería la autentificación biométrica, la cara, las huellas digitales, la retina y muchas otras que existen actualmente, ¿no es cierto? Entonces, es importante ahora en procesos críticos, en accesos críticos a las empresas, tener ya una autentificación biométrica. Y todo lo que sea la comunicación, ahora todo es informático, todo está en el sistema, todo está en el servidor, debe tener la respectivo cuidado y respectivo digamos, encriptación es la palabra correcta, para que la información viaje de manera segura. Implementación de normas de protección de datos, vital también. Nosotros recibimos y entregamos mucha información personal, información crítica de personas, documento de identificación, información personal, información médica, información financiera. Las áreas del departamento tienen que saber cómo manejar esa información, cómo transmitir, cómo almacenar.
Utilización de la inteligencia artificial y el machine learning en detección temprana de fraudes. Estos son sistemas que ya están ahí, están todo el tiempo, pueden revisar todas las transacciones, además van aprendiendo en función a patrones que uno le programa, patrones que también pueden ser del mercado, de afuera, para justamente ver este tipo de herramientas nos permiten evitar los fraudes y evitar situaciones que pueden ser perjudiciales en la empresa. Y finalmente, la transferencia de riesgo. Y en esa es la parte donde vamos a hablar justamente de los seguros. Acuérdense que la transferencia del riesgo, una de las formas de transferencia de riesgos son los seguros. Los seguros no previenen las pérdidas por fraude, ¿sí? La aseguradora tal vez nos puede ayudar con algunas revisiones o con algunas ideas o con algunos consejos para cuidar las cosas, pero el seguro básicamente lo que va a hacer es mitigar los efectos de las pérdidas que tengamos por estos temas de fraude. Y aquí quiero hablarles brevemente de los seguros tradicionales que justamente tienen que ver con lo que estamos hablando. Tenemos los seguros de robo. Desafortunadamente, el seguro de robo cubre situaciones muy puntuales, ¿no? Como el robo, apropiación de bienes o productos mediante la violencia, la intimidación, la fuerza sobre las cosas, ¿no es cierto? Pero de terceras personas, no de empleados. Por otro lado, los seguros de infidelidad es prácticamente lo mismo, pero cuando el que genera la pérdida es un empleado. En nuestro mercado también tenemos seguros de dinero y valores que nos cuidan o nos protegen nuestro dinero tanto en los predios asegurados como en el transporte del mismo. Esos son los seguros tradicionales. No contemplan de ninguna forma esto de las nuevas formas de apropiación de bienes, de las formas digitales de apropiación de bienes. Por eso le hemos llamado seguros tradicionales. Tenemos en la empresa también otros que se llaman seguros complementarios, ¿sí? Son seguros que cubren o protegen a la empresa o a los funcionarios que toman decisiones en la empresa contra decisiones que puedan tomar y que causen daños y reclamos de terceros al asegurado. La RC cibernética, cuando yo soy custodio de información o la información con la que manejo de mis clientes es robada de forma fraudulenta por parte de terceros, y también en el caso de que yo como profesional tenga de alguna forma un problema de mala praxis, una decisión equivocada que puede generar también un problema que le cause un daño a un tercero que termine reclamando a la aseguradora. Esos son seguros complementarios que ustedes van a ver, ya existen mucho, hay una buena cobertura de gran cantidad de empresas en este tipo de seguros. Para bancos, financieras y empresas afines, tenemos el famoso seguro global bancario que se puede ver pues en los cursos de seguros con mayor profundidad, pero básicamente cubre infidelidades de empleados, le cubre el dinero y bueno, otro tipo de coberturas exclusivamente para el sector bancario. Y lo que vamos a hablar hoy día, en nuestra última parte, son estos seguros crime, ¿sí? Que ya tenemos disponible en nuestro país. Algunas aseguradoras nos entregan estos seguros, que son seguros justamente de infidelidad y riesgos de fraudes financieros para empresas que no sean del sector financiero, sino para el sector productivo y comercial. ¿Qué cubren? Son seguros que están diseñados para cubrir pérdidas de infidelidad de empleados, colaboradores o fraude de terceros, ¿sí? Las fuentes más comunes son precisamente las fuentes de las que hemos hablado en las diapositivas anteriores, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del seguro crime? Tiene 3 ventajas claves. Primero, permite asegurar límites mucho más grandes que los límites que tendríamos con los seguros tradicionales. Por ejemplo, una póliza de fidelidad me van a dar por un límite pequeño, necesito un límite más grande, adecuado a la realidad de lo que hemos hablado y vimos en la información inicial. Tenemos que ver por un seguro más actual, por un seguro específico como la póliza crime. En los seguros tradicionales necesitamos por poco descubrir cuál es el causante. Necesitamos llegar a instancias legales muy avanzadas, ¿no es cierto? En este caso,
solo necesitamos, el asegurado necesita demostrar, documentar la pérdida y demostrar que la causa que origina la pérdida consta como una pérdida amparada. Y nada más ni nada menos no requiere de un dictamen fiscal acusatorio. Esto es interesantísimo porque los seguros tradicionales, el de fidelidad, por ejemplo, necesitamos llegar a esta instancia del dictamen fiscal acusatorio, es decir, que ya tenemos conciencia o hay pruebas fehacientes de quién podría ser o quién sería el causante del delito y ya se le está formulando cargos. En este caso, el seguro crime no requiere llegar a esa instancia. Prácticamente empezaríamos con una simple denuncia, más lo que hablábamos en el punto anterior, para ya tener derecho a una indemnización. Y las coberturas son justamente, ¿no? Aquí están detalladas, no vamos a ir por factor de tiempo de una en una, pero son justamente aquellos robos, apropiaciones indebidas que se cometen por un empleado o por un tercero. Se puede incluir dinero y valores, también en permanencia, en tránsito, y también todo lo que serían los daños y costos causados por falsificación, fraudes, problemas digitales y también las pérdidas por la extorsión de la que habíamos hablado en un momento. Podemos llegar en seguro, en clientes muy especiales, ¿no es cierto?, negocios específicos, por ejemplo, proponer que el seguro crime, si soy un hotel, me cubra los dineros y bienes que los huéspedes tienen en el hotel, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? No sé, Diego, creo que estamos a tiempo. Ese es básicamente lo que les quería contar en relación a esto. En efecto, mi estimado Francis, estamos justamente a tiempo. Más bien aquí pedirles a quienes deseen empezar con las consultas y las respuestas. Estamos listos para darle la palabra nuevamente a Francis y que podamos tener las inquietudes del caso. Sabes que dentro de la inscripción al webinar, nosotros les habíamos colocado, nos ayuden con algunas consultas y preguntas, mientras quienes están dentro de la sala nos van colocando y nos indicaban que cómo se integra la póliza en un programa de gestión de riesgos para prevenir fraudes, algo que creo que es bastante interesante. Muy bien, sí, a ver, nuevamente, y eso es súper importante que entendamos, y lo dije, ¿no? La póliza no es, el seguro no es un sistema de prevención, ¿sí? Es un proceso, un sistema de mitigación, es decir, va de la mano, comulga perfectamente con los sistemas de prevención, que son los que hemos conversado, ¿no es cierto? La aseguradora lo que sí puede hacer, el asesor de seguros o los peritos de riesgo, lo que sí pueden hacer es asesorar para que todos estos procesos, estas iniciativas o seguridades que tenga el cliente estén de acuerdo a lo que espera la póliza, ¿sí? Y que funcionen de forma complementaria. Entonces, definitivamente el seguro sí nos va a dar pautas, nos va a evaluar estos sistemas de prevención y de protección, nos va a dar de alguna forma recomendaciones para que los sistemas estos de protección y mitigación estén de acuerdo a lo que espera la póliza. En el caso entonces que se dé, poder pagar tranquilamente y sin problema las pérdidas que el cliente pueda tener. Y a tono con lo que tú nos acabas de contar, Francis, ¿cuáles serían estos requisitos que debe de cumplir la empresa para que pueda ser elegible con este seguro? Tal cual. Primero tener las políticas, ¿no? Un manual de políticas, procedimientos antifraude, cumplir con las normas legales, tener estos sistemas de contabilidad adecuados. Si es posible ya tener estos funcionarios dedicados a que les decía, no tener un crime manager, justamente ver en el tema informático, tener las seguridades respectivas, tener los antivirus, tener los firewalls, tener estos procesos de segmentación mejor dicho, de restricción de accesos, ¿no es cierto? Que los procedimientos o procesos que tengan que ver con transacciones informáticas cumplan con este doble nivel
de autentificación, ¿no? Estos accesos que yo ingreso y me mando un mensaje al celular para confirmar, o que tengo un sistema que me genera un token para poder validar los accesos. Entonces, lo que va a hacer justamente es requerir que el posible asegurado cumpla con todos estos requisitos para poder articular el seguro. En muchos casos, algunos clientes, en función a lo que pide la aseguradora, dicen, no tengo un segundo factor de autentificación. Entonces, la aseguradora le va a decir, ok, entonces tiene un plazo para poder integrar eso en su sistema de control. Entonces, el tema es identificar. Si no tiene, seguramente se puede hablar con la aseguradora para tener alguna facilidad y tener el seguro. Y el tema finalmente, si se ha llegado a eso, es que cumplan, ¿no? O sea, no es que ya saqué la póliza y listo. Porque el incumplimiento de las garantías que tienen las pólizas, pudiera ser un ejemplo, termina siendo en una falta de cobertura si en el plazo que se ha indicado, pues no se cumplió. Buenísimo, muchas gracias, Francis. Tenemos otra inquietud. Anita nos consulta que si siempre será necesario que intervenga un empleado del asegurado en complicidad con terceros, o si pueden haber coberturas que se activen sin que necesariamente haya participado un empleado del asegurado. Y una tercera pregunta dentro de la misma, y la afectación la haya causado solo el tercero. Okay. Es, Anita, gracias. Gracias, Anita. A ver, este seguro es súper interesante porque va a cubrir si fue el cliente solo, si fue el cliente, el empleado solo, el empleado en connivencia con otros empleados o estos empleados en connivencia con terceras personas. Esa sería la parte de actos deshonestos internos de los empleados. Y si es, en cambio, actos deshonestos de terceros, también va a funcionar. ¿Sí? Entonces, si fue el empleado solo, empleado en connivencia, empleado en connivencia con otros empleados, o en connivencia con terceras personas o terceras personas solas, en cualquiera de estos escenarios va a haber cobertura. Muchas gracias, Francis, clarísimo. Nos dejan otra consulta también y nos dicen, previa a la contratación, ¿la compañía revisaría estas garantías que se requieran? A ver, cuando hablamos de garantías, significa que nos solicitan que se cumpla algo, ¿ya? Por ejemplo, auditorías internas mensuales. Entonces, si nos dice eso, significa que yo como cliente debo cumplir sin excepción esas auditorías mensuales. No es que me van a ir a ver si estoy cumpliendo o no. El problema es que si hay un siniestro y no he cumplido, no voy a tener cobertura. Entonces, hay estos otros casos, por ejemplo, que les decía, que les digo que garantiza que en 30 días van a poner un sistema firewall en las comunicaciones, ¿ya? O en las transacciones. Entonces, ahí nos están dando un plazo para cumplir. Entonces, ok, tampoco es que van a revisar, o puede ser que sí, puede ser que no, pero normalmente nos dan el plazo y tenemos que cumplir. Entonces, el problema sería el incumplimiento de las garantías, no tanto en la emisión, sino a la hora del siniestro, si no las cumplí. Interesante. Oye, hablabas sobre esta personalización acorde a la industria, al negocio, y dijiste un ejemplo que puede ser muy, muy aplicable a nuestra realidad, el de que un hotel pueda cubrir los bienes de los huéspedes. Pero, y para la póliza, ¿qué tipo de criterios definen estos casos especiales? ¿Qué tan flexible es en nuestro país para poderla personalizar? Yo en mis cursos siempre les digo que es importante partir de este análisis inicial. ¿Se acuerdan? El primer punto de las medidas para mitigar esto, ¿no? Es una inspección, un análisis de riesgo. Ahí justamente se van a determinar todas estas necesidades que el cliente tenga, y hacia dónde voy es que tenemos que acercarnos al asegurador y decirle, mira, mi cliente, en base a su análisis, necesita tales situaciones. Algunas serán las normales, las que hemos revisado, pero si es un hotel, como puse el ejemplo, es decir, necesito también, porque aquí hay una situación en la que un empleado
puede robarse dinero, bienes de los huéspedes del hotel, y me va a causar un perjuicio a mí como hotel, porque me va a tocar responder, ¿sí? Y eso en el ejemplo que les daba. En otros casos puede ser, por ejemplo, una empresa que trabaje con productos a consignación, ¿no es cierto? Y entonces yo necesitaría decir, yo necesito cubrir productos que no son míos, son de terceros, pero que están en mi poder, y de esa forma configurar la póliza. Entonces, el tema es, partiendo de una perfecta identificación de los riesgos, llevar el caso a la aseguradora. Lamentablemente, como sabemos, todos nosotros hay temas que son asegurables directamente, otros que son parcialmente asegurables y otros que son inasegurables. Pero si nosotros estamos actuando como un asesor de seguros, por lo menos hemos hecho bien el trabajo, hemos tratado de conseguir, y si algo no se pudo conseguir porque el mercado no lo entrega, vamos a saberlo y el cliente tendrá que tomar otras medidas para mitigar ese riesgo. Definitivamente. Oye, muchísimas gracias, Francis. Creo que, como tú lo decías, al final este tipo de pólizas que estamos encontrando con el avance tecnológico a la par, nos va generando estas inquietudes y estas alternativas de poder encontrar cómo proteger ahora estos bienes intangibles en muchos casos, pero que son, podemos hablar del nuevo petróleo en algunas ocasiones para una empresa. Así que les invitamos, tenemos ya el ramo de CREM en nuestros programas de especialización en seguros, están cordialmente invitados. Recuerden que cada mes abrimos un programa de especialización en seguros y precisamente el siguiente mes, la siguiente semana abrimos un programa virtual y en el mes de abril vamos a abrir los programas presenciales en Quito y en Guayaquil en forma simultánea. Y obviamente Francis es nuestro instructor en este ramo, así que les invitamos a que sean partícipes del programa de especialización en seguros para que podamos solventar todas estas dudas, todas estas inquietudes con mayor profundidad, porque recuerden, al final nosotros tenemos que buscar especializarnos mucho más dentro de esta rama que es tan apasionante. Oye, Francis, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que en este proceso de democratizar la información, lo que estamos buscando en conjunto con quienes son parte de nuestro staff de docentes es eso, entregarles esta posibilidad a quienes están cerca de nuestra comunidad que puedan seguir conociendo y ampliando su conocimiento. Y gracias a quienes nos han acompañado. Quería hacerte la entrega oficial, este reconocimiento público por haber participado en este webinar, por ser parte de nuestro programa de embajadores IPBF. Ya 25 años con el instituto, realmente eres más que un amigo de la casa, eso para nosotros es muy gratificante. Como te decía, quienes hemos sido tus alumnos, nos llevamos todas esas enseñanzas. Así que muchísimas gracias, Francis, por esa predisposición. Con mucho honor, estimado Diego. Como te he dicho personalmente, para mí es realmente un honor pertenecer al instituto por todos estos años y ir difundiendo este conocimiento que, como insisto y repito, no va a cambiar, no va a dejar de crecer nunca, no va a dejar de cambiar nunca. Entonces es necesario que todos nos mantengamos siempre actualizados, porque el riesgo y el mercado asegurador eso nos exige. Así que encantado de aportar con ustedes y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Chévere, Francis. Te envío un fuertísimo aplauso y un abrazo gigante. Se nos cae el cielo acá en Quito. Creo que todos nuestros amigos que están aquí en Quito conectados hemos oído pasmosamente cómo se caen los rayos. Así que les mandamos un gran abrazo. Gracias por contactarse. Nos vemos en nuestro siguiente webinar. Recuerden que si no nos pudieron acompañar, estará el día de mañana ya en nuestro canal de YouTube colgado esta información para que ustedes puedan revivir los diferentes procesos. Gracias, Francis. Gracias, buena noche. Cuídate, buena noche.
Si estás emprendiendo en el mundo del brokeraje y deseas brindar una asesoría integral a tus clientes, te comento que el IPBF ha diseñado un programa exclusivo para ti. Se llama Programa de Gerencia para Brokers de Seguros. Este programa tiene 2 módulos de capacitación. En el primero veremos todo lo que tiene que ver con gerencia técnica, con materias como actualización de normativa legal vigente, ramos generales y ramos de vida. El módulo 2 es gerencia comercial con 4 materias que incluye innovación, marketing, ventas y finanzas. Un programa que se va a desarrollar en el transcurso de 5 meses y al final tú recibirás una doble certificación, una a cargo del IPBF y la otra con el aval de EDES Business School. Te esperamos. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.